Gracias, Señor, en este día por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por estar a nuestro lado siempre y por ayudarnos y por guardarnos y por protegernos. Gracias porque vemos tu mano misericordiosa y todopoderosa en todo cuanto hacemos y emprendemos. En esta tarde, Señor, vamos a recordar el gran regalo y la gran misericordia que en amor hiciste por nosotros al adoptarnos como hijos tuyos. Yo te pido, Señor, que esta palabra llene de regocijo, de fortaleza a mis hermanos, que recuerden siempre que pertenecen a la familia de Dios, familia de la cual nunca jamás dejarán de ser partícipes. Me pongo en tu mano, Padre, pidiendo tu ayuda, tu protección, tu fortaleza, para que puedas exponer tu palabra, que sea de bendición para mis hermanos y que todo cuanto hagamos sea para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pido creyéndolo y dándote gracias. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, disponga su corazón. En nuestro estudio de la carta a los Efesios, entramos a un pasaje, amados hermanos, que es realmente maravilloso. Es un pasaje que nos lleva a comprender cuán grande es el amor de Dios y cuán maravilloso el que Él haya tomado una determinación de llamarnos sus hijos. Hoy hablaremos acerca del resultado de la elección soberana de Dios. Cuando usted hace una operación matemática, siempre tiene un resultado. Cuando usted se dispone a emprender una jornada, espera al final alcanzar un resultado. Cuando usted, hermana, en su hogar sale y busca los ingredientes para complacer a su familia con un suculento almuerzo, usted espera que el resultado sea un almuerzo delicioso y que sus comensales estén satisfechos. En un nivel superlativo, amados hermanos, el plan de Dios también busca un resultado. El resultado del plan de Dios es que el Padre ha escogido para sus hijos que disfruten en la eternidad venidera y en tiempo presente el ser adoptados como hijos suyos. Este es el plan de Dios, amados hermanos, que usted llegue un día a recibir la plenitud de la herencia como hijo de Dios. Dios escogió este plan eterno para formar el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Inició primeramente definiendo el método de elección de aquellos que harían parte del grupo de elegidos para su reino, método que se fundamentó en el acto soberano de Dios para salvar solo a aquellos a quienes Él escogió, y todo esto según el puro afecto de su voluntad, con el objeto de su elección predestinado en el tiempo pasado. Dios avanzó en su presencia, voluntad y soberanía con su plan. Pablo dejó claro, mis amados hermanos, que el tiempo en el cual ocurrió nuestra elección fue antes de la fundación del mundo, lo que descarta cualquier participación humana en la elección soberana de Dios. Así que desde la eternidad pasada, Dios determinó salvar a sus escogidos con el propósito de hacerlos santos, para que pudieran habitar delante de Él sin mancha, sin relación con el pecado, para que pudieran habitar en santidad ante su divina presencia. En cuanto al motivo de su elección, aprendimos hace una semana que es su noble amor. Dios nos eligió no porque fuéramos los mejores. Si usted se compara en talentos y atributos con otras personas que usted conoce, tal vez serían superiores, tal vez ellos tendrían mayor conocimiento académico, por ejemplo, tal vez algunos serían doctores o PhD y nosotros a lo sumo llegamos remando, dijo un hermano.
Tal vez haya gente más talentosa en la adoración, con voces prodigiosas. Tal vez haya músicos, amados hermanos, que llenan estadios y le pagan millones de dólares solo por escucharlos. Así que no nos escogió Dios porque fuéramos los mejores y porque fuéramos superiores, sino que su elección se sustentó en su amor ágape. El ágape de Dios hizo posible que sus enemigos, que pecadores viles y condenados a estar fuera de su presencia, un día llegaran a ser sus hijos. En su amor, sus escogidos, Dios Padre preparó, mis amados hermanos, la adopción como el medio para que usted y yo pudiéramos hacer parte de su familia. Esto lo hizo realidad mediante el sacrificio ceremonial de su propio Hijo Jesucristo. En un acto de amor, de indescriptible amor, Dios fue capaz de poner la vida de su Hijo inocente en una cruz, y lo hizo para que todos sus pecados y los míos pudieran ser borrados y perdonados, para que fuéramos redimidos del mundo que nos tenía como esclavos, borrados nuestros pecados, sin relación con nuestra vida pasada. Ahora estamos sin mancha y podemos presentarnos delante de Él. Esto hubiera sido suficiente, amados hermanos, poder estar como los santos ángeles delante de Dios, adorando y glorificando por toda la eternidad. Sin embargo, no era el plan de Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Dios sabía que el hombre fallaría. Dios sabía que el hombre pecaría contra Él. Pero en su corazón también había determinado que algunos de esos hombres, descendientes de Adán y Eva, un día llegarían a ser sus hijos. Y por esto Dios permitió, aún sabiendo que el pecado se manifestaría, que la humanidad existiera en esta tierra. Está claro el método de elección de Dios. Hoy conocemos que somos el objeto de esa elección. Está claro el tiempo en el cual ocurrió. Hemos aprendido el propósito por el cual Dios nos eligió. Y ante todo, el motivo que lo movió a elegirnos. Sin embargo, Dios hace todo esto esperando un resultado. Ese resultado, y que nunca se le olvide, el resultado de toda esta gesta, amados hermanos, es la adopción del pecador arrepentido, con un corazón quebrantado y abatido, que busca a Dios porque sabe que es la única alternativa y posibilidad que le queda para salir de la vida decadente en la cual se encuentra. El plan eterno de Dios se resume con toda precisión en estos versículos 4 y 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Allí podemos claramente concebir qué es lo que Dios tenía en su mente cuando puso por obra la obra creadora. En torno a usted y a mí, dice el apóstol, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En solo este verso, amados hermanos, está el método, está el objeto de la elección, está el tiempo y está el propósito también. Pero en el verso 5 encontramos la motivación y el resultado. Vamos al verso 5, leámoslo de nuevo. En amor, aquí está el motivo. En amor, nos amó desde antes que naciéramos. Eso lo llevó a salvarnos, a elegirnos. En amor, habiéndonos predestinados, esto es, de manera anticipada, en su solo consejo y potestad, sin intervención humana, nos predestinó, nos eligió para ser adoptados hijos suyos. Quiero que tenga en mente esto a lo largo de estos días, a lo largo de esta tarde, mientras avanzamos.
Antes de ampliar el concepto de nuestra adopción como hijos de Dios, que es el resultado de la elección soberana de Dios, quiero afirmarles algo y quiero que usted tenga este conocimiento pleno como contexto. Debo afirmar que Dios solo tiene un hijo que es divino. Solo tiene un hijo que es de su naturaleza y de su esencia. Solo tiene un unigénito, amados hermanos, cuyo nombre es Jesucristo el Señor. Que Jesús sea el Hijo de Dios es algo de lo que dan cuenta las Escrituras. En el Antiguo Pacto encontramos múltiples citas, porque la gente llega a pensar que solo se reveló el Hijo de Dios en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, amados hermanos, muchos escritores registraron la existencia del Hijo Divino de Dios. Solo basta con ir a los Salmos. Acompáñenme al Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 110, verso 1. Aquí está hablando el rey David, quien era el Señor de Israel. Y él dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor le dijo a mi Señor. Es una escalera donde se ve la autoridad. Dios Padre dice a Dios Hijo, que es el Señor de David, que era el Señor de Israel. También encontramos en Isaías 9:6 la profecía de la venida del Salvador, el Hijo de Dios. Dice el profeta Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Miqueas 5:2 nuevamente se reafirma este concepto de la existencia del Hijo Divino de Dios. Dice el profeta Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cada uno de estos pasajes, amados hermanos, profetizan la venida de aquel, el Hijo de Dios, y solo puede ser Dios mismo el que viene, porque porta los nombres santos de Dios, los nombres, títulos que se utilizan, por ejemplo, en Isaías, Padre eterno, Dios fuerte, admirable, príncipe de paz, solo pueden ser portados por el Dios eterno. En Miqueas, que diga que su reinado es desde los días de la eternidad, hablan de un atributo que solo posee Dios, que es eterno, amados hermanos. Ya en tiempos del Nuevo Testamento avanzamos, y con la plena revelación del nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Salvador, los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento dejaron ver con claridad, corrieron toda la cortina y el velo y nos mostraron la existencia real de Jesús, el Hijo de Dios. En el primer capítulo, primer verso del libro de Juan, el apóstol Juan nos deja ver la existencia del Hijo Divino de Dios. Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Esta parte, era con, habla de alguien que está al lado de. Era el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Habla de dos personas que han estado juntas por siempre, desde siempre, amados hermanos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 verso 14 sigue afirmando, y aquel Verbo, hablando del Hijo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lucas, amado hermano, registra el momento de la anunciación del nacimiento del Hijo de Dios. Lucas 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fueron muchos, amados hermanos, los que testificaron en el primer siglo de la divina presencia del Hijo de Dios entre los hombres. Sus discípulos lo reconocieron. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los romanos que le crucificaron también aceptaron que Jesucristo, aquel a quien habían matado, era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aún los demonios durante su ministerio terrenal, aterrados, atemorizados, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Marcos 5:7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pero si hay un testimonio final, un testimonio superior de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, fue el dado por el mismo Padre Celestial el día que su Hijo emergió después de su bautismo en el Jordán. Se escuchó la siguiente voz, Mateo 3:17, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que no hay duda, Dios tiene un Hijo divino, un Hijo unigénito. Esto es en el griego homogéneos, esto es de su misma sustancia, de su misma esencia, de su mismo origen y naturaleza. Pero no obstante a la verdad revelada sobre la existencia de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo divino de Dios, la Biblia nos enseña que Dios, aparte de su Hijo divino, también ha decidido tener otros hijos. Y es allí donde usted y yo entramos. Si bien nosotros no somos de la misma esencia ni sustancia divina que el Padre y el Hijo, sí hacemos parte hoy de esa familia divina. Según se nos enseña por las Escrituras, Dios hizo algo improbable para los hombres, impensable para la época en la cual se manifestó el Hijo de Dios, y en cierto sentido inaceptable para los religiosos de la época del Señor. Recuerde que a Jesús quisieron apedrearlo, lo acusaron de blasfemo porque se llamó Hijo de Dios. Pero Dios hizo algo que ningún hombre religioso podría aceptar. Según se cuenta en la Escritura, Dios eligió a hombres mortales, hombres pecadores y sin valor, esclavos del pecado y del mundo, y los eligió para que fueran sus hijos. Estos hombres que en adelante serán llamados hijos de Dios son los cristianos, aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si bien nosotros no somos hijos de Dios en su naturaleza divina, sí ha establecido un método el Señor para que llevemos nosotros su título como familia, y este método es la adopción. El término que utiliza el apóstol Pablo en Efesios cuando se dirige a adoptados es un término que solo utiliza él en el Nuevo Testamento, y es un término griego, huiothesia. Ese es el término griego. Es una palabra compuesta, huios,
que significa hijo, y tesis, que significa colocación. Para que usted pueda entender un poco más lo que significa un hijo colocado al lado, esto es un hijo adoptado. En la ley romana había una premisa: los hombres podían adoptar hijos que no fueran de su naturaleza, pero cuando se completaba la adopción legal, realmente el hijo estaba completo al lado de su nuevo padre. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. A los ojos de la ley romana, era una persona nueva. Tan nuevo era que incluso todas las deudas y obligaciones relacionados con su apellido y con su familia anterior eran abolidas. Era como si nunca hubiera existido en esa antigua familia. Por eso es tan especial este término que utiliza el apóstol Pablo, porque cuando Dios nos adopta, nosotros dejamos de existir para la familia anterior. Éramos hombres según Adán y Eva, caídos en pecado y caídos de la gracia. Pero cuando Dios nos adopta, amados hermanos, nosotros no tenemos ninguna relación con esa familia pasada. ¿Podemos comprender lo que Dios nos entrega? La adopción en términos bíblicos no es algo menor, ni es algo despectivo. Ay, es que yo soy un adoptadito. No. Ante Dios, cuando Él lo adoptó en su Hijo Jesucristo, usted goza de los plenos derechos como hijo. El término que utilizó el apóstol Pablo tiene el sentido del lugar y la nueva condición que es otorgado al nuevo miembro de la familia, aun si no es miembro natural de ella. Así las cosas, mis amados hermanos, el resultado de nuestra elección soberana es que Dios llega a adoptarnos, a ponernos en su propia familia y a sentarnos al lado de su propio Hijo. Y es por eso que usted y yo llegamos a ser coherederos con Cristo, el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué lo hizo Dios? Efesios 1:5, en amor. Él nos amó y por eso nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Esto es, Él nos adoptó porque quiso. No lo merecemos. No tenemos nada que pueda agradarle. No tenemos nada de valor, como dice una canción, que pueda interesarle. En Cristo nos convertimos en súbditos del reino, por cuanto Él es nuestro Señor, es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Pero también cuando creemos en el Hijo y le recibimos como Señor, el Padre Celestial opera una obra de misericordia en amor. Esta obra en amor es la adopción. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 nos describe cómo opera Dios esta adopción. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacemos de nuevo. Somos engendrados espiritualmente por el Espíritu Santo. Esto es algo inexplicable, pero esta es la gracia de Dios, algo que no podemos explicar,
sino solo agradecer, amados hermanos. Debemos agradecer que su amor nos alcanzó. Debemos agradecer que su gracia nos rescató y que nos hizo hijos de Dios, mis amados hermanos, sin merecerlo. Dios Padre nos atrajo como pecadores, nos redimió de ser esclavos, nos entregó en manos de su Hijo para que fuéramos la novia del Cordero, y ahora nos ha llevado al círculo íntimo de la propia familia de Dios al haber sido adoptados por Dios. Que seamos parte de su familia es una realidad. En Efesios 2:19 se escribe: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y aquí viene algo importante: y miembros de la familia de Dios. No estoy hablando de cualquier cosa, hermano. Usted es miembro de la familia divina. Por eso David exclamó: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá, esto es, me adoptará. ¿Comprende ese pasaje ahora? No importa si aún nuestros padres terrenales nos desprecian. Muchos crecieron sin conocerlos, sin verlos, pero aún con todo y eso, usted tiene un padre que nunca lo va a abandonar, que nunca lo va a dejar, y una familia de la cual usted nunca va a ser discriminado, ni alejado, ni marginado, porque usted ahora, amado hermano y hermana, ya no es extranjero, ya no es un advenedizo, sino un conciudadano de los santos y es miembro de la familia de Dios. En primera de Juan, capítulo 3, verso 1 se nos dice, y volvemos al mismo punto de Efesios 1:5, el motor que movió la adopción de Dios hacia nosotros, ¿cuál es? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor eterno. Amados hermanos, al convertirnos en cristianos, nos convertimos en hijos por adopción. Y la Biblia está lleno de ejemplos de este postulado doctrinal. Romanos 8:15 nos recuerda: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Poder dirigirnos a Dios Padre como Abba, esto es papá, es una gracia de Dios, es un regalo eterno, amados hermanos, un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Pudo habernos salvado, como lo he dicho antes, y hasta yo hubiese estado perfecto, salvos en el cielo con Dios. Pero Dios dio un paso superior y no solo nos salvó, sino que nos hizo sus hijos. Y por eso ahora ya no estamos solos, sino que tenemos el cuidadoso Padre que vela por nosotros, que está con nosotros día y noche. Y por eso no debemos temer, y por eso no debemos caer presa de la angustia y la preocupación, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad, y Él podrá y quiere proveer para sus hijos conforme a sus riquezas en gloria. Que seamos hijos de Dios es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar. Porque somos hijos de Dios, podemos orar según fue enseñado por nuestro Señor y registrado en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos.
En los tiempos del Señor y aún en los tiempos hacia atrás, hacia Abraham, hacia Moisés, los hombres temían a Dios y adoraban a Dios. Lo trataban como su Señor, pero nunca se atrevían a decirle Padre. Por eso hablaban de su padre terrenal Abraham. Hijos de Abraham somos. Pero cuando llegó Jesús, hizo una ruptura, amados hermanos. Él dijo: a través de mí, del Hijo unigénito de Dios, a través de poner su fe en mí, ahora ustedes van a recibir lo que yo puedo darles, y es el don de ser llamados, hechos el derecho de llamarse hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios Padre y podemos llamarlo Abba Padre, y podemos orar a Él y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Ser salvos, mis hermanos, es equivalente a tener la misma vida que Dios posee. Esto es una vida sin interrupción, una vida eterna. Nuestras almas tienen vida eterna como la tiene nuestro Padre, y tenemos su propio espíritu, el cual vivifica nuestros espíritus. Y esto nos hace diferentes al resto de personas. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son? Que en nosotros habita la persona del Espíritu Santo. Ese es el espíritu de adopción. Ese es el sello en el corazón y en el alma del cristiano, que nos permite reconocer con toda libertad, seguridad y tranquilidad a Dios como nuestro Padre. Los padres humanos pueden adoptar hijos, y en efecto lo hacen. Les dan sus apellidos, les dan amor, les dan techo, les dan abrigo, les dan alimentos. Y aún tanto como aman a sus hijos naturales, pueden llegar a amar un hijo adoptivo. Un padre humano puede ofrecer a un hijo adoptado igualdad de derechos. Puede darle una familia completa, una vida familiar de la cual gozan sus hijos naturales, y puede inclusive al morir darles una parte de su herencia como a sus hijos naturales. Pero hay algo que los padres humanos no pueden dar a sus hijos adoptados. Ningún padre natural puede impartir su propia naturaleza distintiva a un hijo suyo que es adoptado. No le puede cambiar el color de su piel, no le puede cambiar la forma de sus cabellos, mucho menos lo puede dotar de sus propios genes. Siempre habrá una diferencia entre el hijo natural y el hijo que es adoptado. Pero aquí viene Dios. Dios puede hacer y hace lo que ningún padre humano puede hacer por su hijo adoptado, en una forma milagrosa, en una forma incomprensible para nuestras limitadas mentes. Dios obra un milagro a favor de cada una de las personas a quienes ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que sean sus hijos. Él lleva a cada uno de sus hijos adoptados hacia su propio Hijo Jesucristo y le constituye hijo como tal en su esencia espiritual, llegando a ser espiritualmente hijo de Dios. Los cristianos no solamente tenemos todas las riquezas de Dios como coherederos en Cristo Jesús, sino que también hemos heredado todas las bendiciones de Cristo
y las hemos heredado porque nos fueron dados en los lugares celestiales en Cristo. Y aún nosotros, a diferencia de los padres humanos naturales, nuestro Padre Celestial operará algo que no podrá hacer ningún padre humano. Lo que Dios va a hacer en usted y en mí un día es llevarnos a esa misma naturaleza gloriosa, la cual porta su Hijo unigénito. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quién tiene duda de esto? No hay duda. Ahora somos hijos de Dios. Somos adoptados, pero todavía tenemos esta carne. Circula sangre, hay huesos en la estructura. Todavía tenemos esa herencia humana caída de los descendientes de Adán y Eva, ¿cierto? Pero aquí viene la promesa, y esto es lo que Dios va a hacer con usted y conmigo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados hermanos, Dios nos promete que un día tendremos la misma esencia gloriosa de su Hijo Jesucristo, cuando seamos transformados y seamos hechos semejantes, no iguales, semejantes a Él. Por esta razón, mis amados hermanos, debemos estar agradecidos como miembros de la familia de Dios con nuestro Padre Celestial, quien en su amor nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha, y así obtuviéramos como resultado la adopción como sus hijos, según el puro afecto de su voluntad, como fue enseñado por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, cuando dijo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y este es el resultado de nuestra elección soberana: ser adoptados como hijos de Dios. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE.